Bueno, vamos a continuar resolviendo ejercicios prácticos. En este caso vamos a resolver el ejercicio práctico número 2, que trata el tema de clasificación de cuentas. El enunciado nos dice: clasificar los siguientes elementos marcando con una X en la columna que corresponda, asignarle a cada una de ellas un nombre y analizarla. Bien, tenemos distintas filas con distintos elementos y tenemos 6 columnas. En las dos primeras, bienes y derechos, que tratan de activos, luego pasivos, capital, y las últimas dos de resultados, negativos y positivos. Bien, tendremos que identificar para cada elemento con cuál columna se corresponde, luego asignarle un nombre que sea representativo de ese elemento y hacer un análisis de la cuenta. Para analizar la cuenta tenemos que recordar la ecuación contable dinámica, donde habíamos visto que las cuentas del activo y las cuentas de gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Por lo tanto, nunca pueden disminuir por un importe mayor por el cual aumentaron. Ergo, el saldo de las cuentas del activo y las cuentas de gastos tienen saldo deudor. Las cuentas del pasivo y las cuentas de capital o patrimonio neto y las cuentas de ingreso aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Por lo tanto, nunca pueden disminuir por un importe superior al importe por el cual aumentaron o se originaron. Ergo, su saldo va a ser siempre acreedor, porque los movimientos de acreedores van a ser mayores a los deudores. Bien, dinero en efectivo es el primer elemento con que nos encontramos. El dinero en efectivo es un bien de por sí, porque me permite adquirir otros bienes. Entonces no sería un derecho, sino que sería un bien. Le hacemos una cruz en bienes. El nombre de la cuenta que sería representativa podría ser dinero en efectivo o caja, que se la conoce habitualmente como cuenta de caja. ¿Cuándo se va a debitar? Y bueno, cada vez que aumente caja, porque como es un activo, los activos aumentan por el debe, se debita cuando aumente caja. Y cuando aumenta caja, cuando la empresa recibe dinero. Cuando se recibe dinero, se debita caja. ¿Y cuándo se va a acreditar? Y al revés, las cuentas del activo disminuyen por el haber. Entonces va a disminuir cuando se entregue dinero. Se va a acreditar cuando se entregue dinero. ¿Cuál va a ser el saldo? Y el saldo de la cuenta, como toda cuenta patrimonial del activo, va a ser deudor. ¿Por qué? Porque nunca va a salir más dinero del que pudo haber entrado. ¿Y qué representa el saldo? Y la cantidad de dinero que hay en existencia a esa fecha en la empresa. Aporte de los propietarios es el segundo ítem. En aporte de los propietarios, el nombre es capital. Es una cuenta de capital. Aporte de los propietarios es el capital de la empresa. Como tal, el capital de la empresa aumenta por el haber. Cada vez que se constituye el capital, se acredita y aumenta por el haber. ¿Cuándo se va a debitar la cuenta? Cuando se liquide la empresa o se absorban quebrantos, pero es de dudosa concreción. La realidad es entonces que el saldo de la cuenta va a ser acreedor, porque nunca nadie va a absorber un quebranto mayor al capital que tiene aportado, o si hay una liquidación de la empresa, nadie se va a llevar más dinero por el cual se aportó. Y por lo tanto el saldo de la cuenta capital es una cuenta con saldo acreedor, porque es una cuenta de patrimonio neto y las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor. Alquiler ganado en un mes. El alquiler ganado en un mes, si alguien tiene un inmueble y lo alquila, ese alquiler que uno percibe es una ganancia, un resultado positivo. Vamos a hacer la cruz acá, es un resultado positivo. Por lo tanto, las cuentas de resultado positivo, al igual que las cuentas de patrimonio neto y las de pasivo, tienen saldo acreedor. Cada vez que reconozca una ganancia por un alquiler cobrado, lo voy a tener que acreditar. ¿Cuándo se va a debitar la cuenta de alquiler ganado? Como toda cuenta de ingresos, se va a debitar cuando haga la refundición de resultados del ejercicio. O si me equivoqué, hice una factura por un alquiler ganado de un monto, pongámosle 1.000 pesos, y en realidad corresponde a 800 pesos, reconocí un ingreso por un monto mayor al que correspondía. Entonces voy a tener que debitar, hacer una nota de crédito
para disminuir el monto del alquiler, del ingreso en este caso, ¿no? Bueno, es algo poco probable, pero bueno, siempre se puede llegar a debitar una cuenta de ingreso para regularizar una registración errónea. Máquina para la elaboración de productos. Es un bien que está destinado a ser utilizado. Tiene un valor de utilización, no en este caso de comercialización, pero a pesar de que se va utilizando, sigue conservando su valor productivo. Por lo tanto, tiene un valor económico y conforma un activo. Entonces va a ser un bien. Vamos a poner la cruz acá. Como toda cuenta del activo, es una cuenta que tiene saldo deudor. ¿Cuándo se va a debitar la maquinaria para la elaboración de productos? Se debita cuando lo compro, cuando lo incorporo, cuando aumento, porque las cuentas del activo aumentan por el debe. Entonces, ¿cuándo voy a aumentar maquinaria para la elaboración de productos? Cuando lo incorporo al patrimonio. ¿Y cuándo es eso? Cuando lo compro, cuando compro un bien. ¿Cuándo va a disminuir? Y bueno, como toda cuenta del activo, disminuye por el haber. ¿Y cuándo va a disminuirlo? Y bueno, cuando no tengo más ese activo. ¿Y por qué razón no voy a tener más ese activo? Y bueno, porque lo vendí, porque me lo robaron, por obsolescencia lo doy de baja. Bueno, por cualquiera de esas causas va a disminuir el valor del activo. No el valor, sino va a disminuir el activo. ¿Y el saldo cuál va a ser? Y el saldo va a ser deudor. Como toda cuenta del activo tiene un saldo deudor, y me va a representar el valor de las maquinarias que tengo en proceso, que tengo para procesar o para elaborar productos. Bien, acciones de otras empresas. Si yo, ustedes o quien fuese comprara acciones de otra empresa, lo hace como una inversión. Por lo tanto, no es que perdió el dinero, porque sabe que ese valor lo tengo para obtener una renta producto del dividendo que me pague la acción, pero también si quiero lo puedo vender y recupero la plata. Por lo tanto, no estamos hablando de que es una pérdida, sino que es un activo. Y es un activo tangible, no es un derecho. Entonces sería un bien. Es una cuenta que sería acciones de sociedades anónimas y sería una cuenta que se va a debitar cuando compro las acciones, cuando aumento, porque es una cuenta del activo y las cuentas del activo aumentan por el debe. ¿Cuándo la voy a debitar? Cuando aumento mis acciones y cuando compro acciones. Muy bien. ¿Cuándo la voy a acreditar la cuenta de acciones? Cuando las vendo, es decir, cuando yo no las tengo más, disminuyo mi activo por el haber. Entonces las voy a acreditar cuando las venda. ¿Qué saldo va a tener? Y como toda cuenta del activo va a tener un saldo deudor. ¿Y qué va a representar ese saldo deudor? Va a representar la cantidad de acciones de otras empresas que tengo en existencia. Préstamo otorgado por un banco. Si quiero medir el préstamo que un banco nos ha otorgado, estamos hablando de un pasivo de la entidad. Vamos a hacerle la cruz acá, pasivo de la entidad. El banco nos otorgó un dinero, nos dio un préstamo, pero lo voy a tener que devolver, lo debo, por lo tanto es un pasivo. Cuando las cuentas del pasivo aumentan por el haber, me prestan el dinero, tengo una mayor deuda, entonces acredito, lo mando al haber, el préstamo. ¿Cuándo lo voy a debitar? Cuando haga la cancelación, cuando haga pagos del préstamo, cuando disminuya el préstamo. ¿Por qué? Porque es una cuenta de pasivo, las cuentas de pasivo disminuyen por el debe. Entonces, ¿cuándo voy a disminuir? Y cuando haga un pago de la deuda. Entonces, a medida que vaya pagando la deuda, lo voy a ir debitando. ¿Qué saldo va a tener? Y necesariamente el saldo de la cuenta va a ser acreedor, porque no voy a pagar más deuda de la que debo. En el peor de los escenarios pago toda la deuda y la cuenta está saldada, pero no voy a pagar más de la deuda que debo. Entonces, si la cuenta tiene un saldo, la cuenta de ese saldo va a ser acreedor y va a representar el monto adeudado al banco por préstamos que nos ha otorgado. Comisiones a vendedores de este mes. Me está dando la pauta de que tengo un plantel de vendedores y que le tengo que pagar una comisión por la tarea que han realizado. En ese caso, como es del mismo mes en que los estoy registrando, es una pérdida.
Es una pérdida de este mes porque la comisión ya el vendedor tiene derecho a cobrarla, de hecho se la estoy pagando, se va a llevar el dinero y yo perdí ya esa comisión. Bien, entonces eso es una pérdida. Vamos a hacerle acá la cruz en resultado negativo, egresos o cuenta de pérdidas. Como toda cuenta de pérdida, se va a debitar por el debe y eso va a significar cuando reconozco el gasto. ¿Cómo reconozco el gasto? Debitándola. Entonces la cuenta comisiones a vendedores por ventas de este mes, va a ser la cuenta comisiones por ventas, por ejemplo, el nombre, y se va a debitar cuando se contabilicen o se reconozcan las comisiones que se le deben a los vendedores. ¿Cuándo se va a acreditar? Lo mismo que habíamos visto con el alquiler cobrado, es decir, no en el mismo caso en el sentido de que se va a acreditar cuando tenga que corregir algún error de registración en la comisión por venta, en caso que haya contabilizado en exceso comisiones por venta, si hayan sido de menor cuantía, la voy a disminuir por el haber. O cuando refunda la cuenta comisiones por ventas contra el resultado del ejercicio. ¿Y eso cuándo va a suceder? Al fin del ejercicio. ¿Cuál va a ser el saldo de la cuenta? El saldo de la cuenta va a ser deudor y va a representar el total de comisiones por ventas que he reconocido a mis vendedores en el periodo. Dinero depositado en una entidad bancaria. El dinero depositado en una entidad bancaria sería un activo porque voy al banco y retiro el dinero, ¿no? Voy al banco, demuestro que soy el titular de los fondos y me los entregan. Entonces tiene un valor recuperable, no es un gasto, es un activo. El dinero, en vez de tenerlo en la caja, en billete constante y sonante, lo tengo en la cuenta bancaria a la cual yo tengo acceso. Bien, ¿cuándo es una cuenta entonces del activo? Como toda cuenta del activo, se aumenta por el debe y disminuye por el haber y tiene saldo deudor. ¿Cuándo va a aumentar? Y bueno, cuando aumenta el saldo del dinero en el banco. ¿Y cuándo va a aumentar el saldo del dinero en el banco? Cuando voy y efectúo un depósito. Cuando efectúo un depósito, se debita la cuenta bancos. Banco, cuenta corriente. Banco de la Plaza, cuenta corriente. Banco Ciudad, cuenta corriente. Banco Nación, cuenta corriente. Banco Provincia, caja de ahorro. El nombre, el tipo de cuenta y la moneda. Banco Provincia, caja de ahorro en pesos. Banco Provincia, caja de ahorro en euros. Banco Provincia, cuenta corriente en pesos. Banco Provincia, cuenta corriente en dólares. Bien. ¿Cuándo voy a acreditar? Cuando disminuyo, como toda cuenta del activo, disminuye por el haber. ¿Cuándo va a disminuir mi saldo bancario? Y va a disminuir por varias razones. Cuando me cobren una comisión bancaria, un gasto, me lo van a restar de la cuenta. Es una plata que perdí. Voy a tener que disminuir el saldo de banco, lo voy a acreditar. O cuando retire fondos de la cuenta. Cuando retire fondos de la cuenta, voy y digo, denme tanto dinero y me lo entregan, estoy disminuyendo ese activo. Ese activo al disminuir lo tengo que acreditar. ¿Cuál va a ser el saldo de la cuenta? El saldo de la cuenta va a ser deudor, como toda cuenta al activo, o en el peor de los escenarios va a estar saldada. ¿Por qué va a ser deudor? Porque no puedo retirar más dinero del que tengo depositado. Si tengo depositado 1.000 pesos y voy a la caja y quiero retirar 1.100, no me van a dejar. Me van a dejar retirar hasta 1.000, que es lo que tengo depositado. Entonces, o la cuenta tiene saldo deudor y representa la cantidad de dinero que tengo depositado en la cuenta, o en el peor de los escenarios, la cuenta está saldada. Lo mismo, depósitos a plazo fijo. Depósito a plazo fijo, bien podría ser el nombre de la cuenta. Depósito a plazo fijo, Banco Nación Argentina en pesos. Depósito a plazo fijo, Banco Provincia en dólares, lo que fuera. Un plazo fijo es un depósito que uno constituye en un momento determinado y a un determinado plazo, con la promesa de que al final del plazo nos restituyan el capital junto con los intereses que nos han prometido. Entonces, ese dinero no lo perdí porque lo estoy depositando, voy a esperar un lapso de tiempo, que es el que acordé con el banco, en general es un mes, y cuando pase ese mes voy a retirar no solo el depósito que coloqué inicialmente, sino con los intereses que el banco me ha reconocido por dejar inmovilizado ese capital. Bien, entonces, como tal, es una cuenta que representa un dinero que tengo depositado en mi banco y no pierde su valor, por lo tanto es un activo.
Bien, como toda cuenta del activo, se va a debitar cuando aumenta el activo y va a disminuir y se va a acreditar cuando disminuya. Cuando disminuzca. Bueno, la idea es esa, perdón, si alguien me está escuchando y sabe de castellano, que me enseñe. Depósito a plazo fijo. Entonces, se va a debitar cuando hago un depósito a plazo fijo. Tengo un depósito a plazo fijo, aumento el plazo fijo, la tengo que debitar. Debito la cuenta a plazo fijo. ¿Cuándo lo voy a acreditar? Cuando retiro el dinero del plazo fijo. ¿Cuál va a ser el saldo? Y el saldo va a ser deudor, como toda cuenta del activo, va a ser deudor o en el peor de los escenarios está saldada, no tiene saldo. ¿Por qué? Porque no voy a poder retirar de mi plazo fijo mayor dinero que el que tengo en la cuenta. Por lo tanto, puedo retirar una parte cuando haga la renovación del certificado a plazo fijo y dejar un plazo fijo por el saldo, o puedo retirar todo. Entonces, si dejo una parte, va a ser deudor y va a representar el valor del plazo fijo que tengo depositado en la entidad bancaria. La otra cuenta, pagaré firmado por un tercero a nuestro favor. El tercero nos firma un pagaré a nuestro favor. Es decir, que yo tengo derecho a cobrar ese pagaré. Entonces va a ser un activo y va a representar un derecho. Bien, como toda cuenta del activo tiene saldo deudor. ¿Cuándo se va a debitar? Y también, como toda cuenta del activo, se va a debitar cada vez que reciba un pagaré. Cada vez que alguien me dé un pagaré que yo tenga derecho a cobrar, se va a debitar porque está aumentando mis derechos a cobrar. Pagaré firmado por un tercero en nuestro favor, la cuenta sería documentos a cobrar. Y se va a debitar cada vez que nos den un documento que vamos a tener derecho a cobrar. Se va a acreditar ¿cuándo? Cuando yo canjee ese documento por dinero en efectivo o su equivalente. Llegado el vencimiento del pagaré, voy a llamar a mi deudor y le voy a decir, mira, acá tengo el pagaré, voy a arreglar con mi deudor el día, lugar y momento en que me lo va a pagar y seguramente me va a dar un dinero en efectivo o su equivalente, yo lo voy a recibir y en contraprestación la persona que me está pagando me va a pedir el documento, porque si no voy a poder ejecutarlo de vuelta. Entonces yo le entrego el documento y la persona lo romperá. Y ahí termina la operación. Entonces, ¿cuándo voy a acreditar la cuenta de documentos a cobrar? Cuando lo canjee por dinero en efectivo o su equivalente, así cuando lo cobre. ¿Qué va a representar el saldo? El saldo va a ser deudor y va a representar el total de los documentos a cobrar que tengo pendientes de cobro, que todavía no cobré. Bien, dinero que se nos cobra, que se nos debe sin documentar. Es decir, a mí me deben dinero y no está documentado. Ese dinero que a mí me deben y no está documentado es un crédito que tengo derecho yo a cobrar. Por lo tanto, es un activo, créditos, y es un derecho. Hacemos la X en esa columnita. Bien, entonces, como toda cuenta del activo tiene saldo deudor, aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Cuándo aumenta por el debe? Bueno, cada vez que yo venda y no cobre, aumenta mi derecho a cobrar que tengo. Por lo tanto, se va a debitar esa cuenta. Deudores, si es por la actividad principal del ente, va a ser deudores por ventas, deudores por servicios. Si es por cualquier otra actividad que no está relacionada con la actividad principal del ente, es deudores varios, sería el nombre de la cuenta. Se va a debitar entonces cada vez que yo venda o preste un servicio o me deban a mi dinero y no me lo hayan pagado. ¿Y cuándo se va a acreditar? Cuando disminuzca ese crédito, es decir, cuando yo cobre o cuando perciba parte del mismo. Entonces lo tengo que disminuir acreditándolo. El saldo, y como toda cuenta al activo, va a tener un saldo deudor y va a representar el total de los créditos que tengo para cobrar, es decir, el total de los derechos que tengo a cobrar a la fecha determinada. Dinero que se nos debe documentado. Y bueno, el dinero que se nos debe documentado, me parece que este punto lo repetí, es un documento a cobrar. Creo que lo habíamos hablado, del documento a cobrar, ¿no? Pagaré firmado por un tercero a nuestro favor. Dinero que se nos debe documentado, exactamente lo mismo. Es un documento que tengo a cobrar, por lo tanto es un derecho que tengo a cobrar
como toda cuenta del activo es una cuenta del activo, tiene saldo deudor, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Aumenta por el debe cuando recibo un documento que tengo que cobrar en una determinada fecha. ¿Y cuándo va a disminuir? Y cada vez que yo entregue el documento y que lo canjee por dinero en efectivo su equivalente. ¿Cuál va a ser el saldo? El saldo siempre, como toda cuenta del activo, va a ser deudor y va a representar los documentos que tengo pendientes de cobro a una fecha determinada. Consumo de energía eléctrica del mes. Me viene la factura de Nor, de Sur o la empresa que fuese y tengo que pagarla y es de este mismo mes. La verdad que lo perdí porque no tiene un valor, no es activable, nadie me va a devolver esa plata, no lo recupero de ninguna manera. Yo utilicé la energía eléctrica y es un gasto que lo perdí, por lo tanto es una cuenta de resultado negativo. Vamos a poner acá la X. Cuenta de resultado negativo. Como toda cuenta de resultado negativo, se debita. Cada vez que se reconoce el gasto, se debita. En este caso voy a debitarla cuando reconozca el gasto. Cuando viene la boleta a la luz del mes, la voy a debitar. ¿Cuándo se va a acreditar? Bueno, si tengo que hacer un asiento porque contabilicé en exceso energía eléctrica para corregir, subsanar el error, lo voy a acreditar o cada vez que determine el resultado del ejercicio a fin del ejercicio, refundo las cuentas de resultado y las cuentas de resultado pérdida las acredito y las cuentas de resultado ganancia las debito. ¿Cuál va a ser el saldo? El saldo va a ser siempre deudor y va a representar el total de energía eléctrica consumida, gastada, erogada en el periodo, en el ejercicio económico. El otro punto es cheques de terceros en nuestro poder. A mí los terceros me fueron dando en parte de pago cheques y los tengo esperando que llegue la fecha de vencimiento en mi caja para poder depositarlos o para poder presentarme en ventanilla y cobrarlos. ¿Eso qué significa? Que tengo un derecho a cobrarlo. El día que venza ese valor, voy a ir al banco, lo voy a cobrar o voy a depositarlos y lo voy a poder hacer efectivo. Es lo mismo que un documento a cobrar, nada más que está documentado de otra manera, a través de un cheque. O una factura que tengo un remito sellado como que yo entregué la mercadería, que es un derecho. Bueno, en este caso es algo similar, pero lo tengo documentado a través de un documento que es un cheque. Por lo tanto es un activo, es un derecho, y como toda cuenta del activo tiene saldo deudor, y también como toda cuenta del activo se debita por el debe y disminuye por el haber, aumenta por el debe y disminuye por el haber, va a aumentar por el debe, o sea, voy a debitar la cuenta cheques de terceros en nuestro poder, la cuenta va a ser valores a depositar y la voy a debitar cada vez que me entreguen cheques de terceros para que yo los deposite. Y los voy a acreditar cada vez que yo deposite esos cheques. ¿Por qué? Porque ya no los voy a tener más en mi poder y el banco me va a acreditar el dinero en la cuenta. Entonces lo voy a tener que sacar de cheques o valores a depositar y lo voy a tener que poner en la cuenta, en mi cuenta bancaria. ¿Cuál va a ser el saldo? Como toda cuenta del activo, su saldo va a ser deudor y va a representar la cantidad de cheques en cartera que poseo a una fecha determinada. Productos en proceso de elaboración. Son bienes que, si bien no están terminados para ser comercializados, tienen un valor económico, se pueden recuperar. Y por lo tanto son un activo. Como toda cuenta del activo, es una cuenta con saldo deudor y como toda cuenta del activo, aumenta por el debe y disminuye por el haber. El nombre de la cuenta, productos en proceso de elaboración, me parece razonable, puede ser. Productos en curso de elaboración, productos en proceso, se pueden ver nombres similares en distintas contabilidades. Se va a debitar cada vez que saque materias primas y las incorpore a un proceso productivo. Es decir, aumenta por el debe cuando va a aumentar productos en proceso de elaboración. Voy a sacar de materias primas y lo voy a poner en procesos de elaboración. ¿Cuándo va a disminuir? Y cuando el producto deje de estar en proceso de elaboración y esté elaborado. Lo voy a sacar de productos en proceso de elaboración y lo voy a mandar a productos elaborados o productos ya terminados. Entonces lo voy a acreditar en ese momento en que el producto ya esté terminado. ¿Por qué? Porque lo voy a sacar de productos en proceso de elaboración y lo voy a mandar a productos terminados. ¿Cuál va a ser el saldo? El saldo de la cuenta va a ser deudor y va a representar la cantidad de productos que tengo en proceso de elaboración a una fecha determinada. Alquileres pendientes de pago. Significa que pasó el plazo de la obligación y lo debo.
Tengo pendiente de pago, es una deuda, debo el alquiler. Entonces va a ser un pasivo, porque es una deuda. Las cuentas del pasivo tienen saldo acreedor, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. El nombre de la cuenta sería alquileres a pagar. ¿Y cuándo se va a acreditar? Se va a acreditar cada vez que venza el periodo, es decir, el alquiler es por mes, ¿no? Cuando pase el mes, cuando transcurra el mes y no haya pagado el mes, ahí nace la obligación de pago. Entonces se va a acreditar la cuenta alquileres a pagar. ¿Cuándo se va a debitar la cuenta alquileres a pagar? Cuando cumpla con mi obligación de pago, cuando lo pague. Entonces voy a disminuir mi deuda porque la voy a estar cancelando. Entonces voy a debitar alquileres a pagar cuando pague. ¿Cuál va a ser el saldo? Y la cuenta alquileres a pagar va a ser una cuenta con saldo acreedor, o en el peor de los escenarios la cuenta va a estar saldada. ¿Y qué va a representar? Y va a representar el total de los alquileres que tengo pendientes de pago, lo que es el alquiler que debo. Deudor declarado incobrable. Si es un deudor que está declarado incobrable, es como que perdí la plata, no la voy a cobrar nunca más. Por lo tanto, estamos hablando de una cuenta de resultado negativo, una cuenta de egreso, una cuenta de pérdida. ¿Sí? Y como y el nombre, créditos incobrables, deudores incobrables, malos créditos, no, son los distintos nombres que se pueden llegar a encontrar en las contabilidades. Como toda cuenta de resultado negativo, se va a debitar cada vez que se detecte que un cliente no va a poder ser cobrado, o cuando, ya lo veamos con el rubro créditos, se estime que los créditos no se van a poder cobrar. En ese caso se va a reconocer la pérdida. ¿Cuándo se va a acreditar? Si tengo que hacer alguna corrección en exceso, que registré en exceso deudores incobrables. Entonces lo voy a acreditar para corregir esa registración defectuosa, o al final del ejercicio cuando haga la refundición de las cuentas de resultado. Como es una cuenta de resultado negativo, tiene saldo deudor, la voy a cancelar acreditándola. Venta de mercaderías. En la cuenta venta de mercaderías voy a acreditar cada vez que efectúe una venta. El total de la venta va a ir a la cuenta venta de mercaderías. Por lo tanto, es una cuenta de resultado positivo. Y la cuenta de resultado positivo tiene saldo acreedor. ¿Sí? Y se va a acreditar venta de mercaderías, se va a la cuenta ventas. Y se va a acreditar cada vez que yo efectúe una venta. Cada vez que entregue mercadería, se va a acreditar la cuenta ventas. Y se va a debitar lo mismo. Cada vez que tenga que efectuar una corrección por una registración defectuosa con la cuenta ventas, por una nota de crédito que yo tenga que emitir, se va a debitar, y el saldo de la cuenta va a ser acreedor. Y también se puede llegar a debitar al final del ejercicio cuando haga la refundición de cuentas de resultado. Como es una cuenta que tiene saldo acreedor, la voy a refundir, la voy a dejar en cero, la voy a anular, la voy a cancelar, debitándola. Uy, cuántas preguntas que son. Costo de mercadería vendida. Toda la mercadería que habíamos vendido en el punto anterior lo consideramos todo como un ingreso. Pero sin embargo, uno tuvo que entregar mercaderías que tienen un valor económico y la tenemos incorporada en nuestro patrimonio a un cierto valor. A un valor seguramente menor al valor para el cual nosotros la entregamos, pero que al entregar la mercadería tenemos que disminuir de nuestra contabilidad el valor de mercadería, porque ya no la tenemos más en nuestro poder. Bien, así como reconocimos el total del ingreso por la venta como una ganancia, esa baja de la mercadería de nuestra existencia, producto de la venta, lo reconocemos como una pérdida. ¿Contra qué cuenta? Contra costo de ventas o costo de mercaderías vendidas. Al revés que la cuenta ventas, es una cuenta de egresos, de pérdida o de resultado negativo, y representa el total de la mercadería entregada a nuestros clientes a valores de costo. Cuando se va a debitar, como toda cuenta de egresos, se va a debitar cada vez que se venda, es decir, cada vez que se entregue la mercadería a los clientes, la voy a estar debitando. ¿Y cuándo se va a acreditar? Como toda cuenta de egreso,
en el caso que haya hecho una contabilización errónea de costo de mercaderías vendidas, haya contabilizado en exceso costo de mercadería vendida, la voy a acreditar para regularizar esa corrección. Y si no, al final del ejercicio económico, cuando refunda todas las cuentas de resultado para determinar el resultado del ejercicio. Como la cuenta costo de mercaderías vendidas es una cuenta de gasto, cuenta de pérdida o cuenta de egresos y tiene saldo deudor, la voy a cancelar acreditándola. Vehículo de propiedad de la empresa. El vehículo de propiedad de la empresa es un bien que tiene un valor recuperable que lo voy a poder seguir utilizando periodo a periodo. Por lo tanto, es un activo. Hacemos la cruz en bien. Y el nombre de la cuenta podría ser rodados o automotores. Es una cuenta del activo y como toda cuenta del activo tiene saldo deudor. ¿Cuándo se va a debitar? La cuenta de rodados, la cuenta de automotores se va a debitar cada vez que adquiramos un vehículo. Cada vez que se incorpora al patrimonio un vehículo, se va a debitar la cuenta rodados. ¿Por qué? Porque aumenta el activo, aumenta mi rodado. Entonces, ese aumento del activo, ese aumento del rodado, lo voy a registrar contablemente debitándolo. ¿Y cuándo se va a acreditar? Se va a acreditar cuando dé de baja el rodado por venta, por robo, por obsolescencia. Ahí voy a acreditar el valor del rodado, lo voy a dar de baja acreditándolo. ¿Qué saldo va a tener? Como toda cuenta del activo, va a tener un saldo deudor y va a representar el valor que tienen los automotores en los libros de la contabilidad. Computadoras propiedad de la empresa, lo mismo que rodados, es una cuenta patrimonial del activo y tiene saldo deudor. Se va a llamar equipos de computación y va a ser de bienes del activo. Va a tener saldo deudor y va a debitarse cada vez que se incorporen equipos de computación a la empresa y se va a acreditar cada vez que se den de baja equipos de computación de la empresa por robo, por rotura, por obsolescencia o por venta de los mismos. El saldo, ¿cuál va a ser? Y el saldo va a ser necesariamente deudor y va a representar los equipos de computación que tiene la empresa en su poder. Escritorios, ficheros adquiridos por su instalación en un local van a ser muebles y útiles, es el nombre de la cuenta, también conforman un activo, como son bienes destinados a ser utilizados por el ente en su actividad principal. Por lo tanto, van a tener saldo deudor porque son activos y las cuentas del activo tienen todo saldo deudor. Las cuentas del activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Quiere decir que cuando voy a debitar y cuando aumente escritorios, ficheros. ¿Y cuándo los voy a aumentar? Cuando los compre o si alguien me los regala, los dona. O sea, cuando los incorpore al patrimonio por cualquier causa, voy a debitar la cuenta de muebles y útiles. ¿Y cuándo los voy a dar de baja? Y cuando los dé de baja, justamente cuando no los tenga más en mi poder. ¿Cuándo no los voy a tener más en mi poder? No los voy a tener más en mi poder cuando lo venda, cuando estén rotos o cuando me lo roben. No los tengo más en mi poder, los tiro a la basura, lo doy de baja en mi inventario acreditándolo. ¿Cuál va a ser el saldo? El saldo de la cuenta va a ser deudor y va a representar los muebles y útiles en poder de la empresa que tiene destinado al uso de su actividad comercial. No hay que confundir acá la baja o la pérdida del valor de los bienes de uso producto de su uso, que eso va con amortizaciones. Los bienes de uso a través del tiempo van perdiendo su valor y la contabilidad debe reflejar la disminución del valor de los bienes de uso. Pero no se va a acreditar el valor del bien por la disminución de su valor por el uso. Eso vamos a verlo luego. Vamos a utilizar cuentas regularizadoras. Acá lo importante es que el bien de uso se va a acreditar cuando no esté más en poder del ente. Cuando no está más en poder del ente es cuando lo venda, cuando me lo roben o cuando lo tire a la basura porque no sirve más, lo que se llama la obsolescencia. Bueno, lo mismo con el inmueble propiedad de la empresa. Es un bien, es del activo, se va a llamar la cuenta de inmuebles o lo puedo dividir en sus dos componentes, edificios y terrenos. Bien, entonces el inmueble, como toda cuenta del activo, tiene saldo deudor, lo voy a debitar cada vez que adquiero un inmueble, lo voy a acreditar cada vez que lo venda el inmueble.
¿Cuál va a ser el saldo de la cuenta? Como toda cuenta patrimonial de activos, va a tener un saldo deudor y va a representar el total de los inmuebles que están en poder del ente a una fecha determinada. El compromiso de aporte de los socios de una SRL. El compromiso de aporte de los socios de una SRL es un derecho que tiene la SRL de cobrarle al socio el aporte que se comprometió a efectuar. Por lo tanto, para la SRL es un crédito. Y el nombre que recibe la cuenta es el nombre del socio. ¿Por qué? Porque las SRL son sociedades de personas. Entonces, si el socio es el enanito, va a ser el enanito cuenta aporte. Y es una cuenta de crédito. Y como toda cuenta de crédito, es una cuenta al activo y tiene saldo deudor. Se va a debitar cada vez que el socio suscriptor se haya comprometido a la integración de una cuota de capital. Y se va a acreditar cada vez que ese socio suscriptor efectivice el aporte. Desde que una empresa se constituye hasta que se integra el capital, hay un plazo que la ley nos permite para integrar ese capital de hasta 2 años. Por eso, desde el momento de la constitución, ya la empresa tiene derecho a que el socio haga el aporte. Eso se reconoce en la cuenta socios suscriptores debitándola. Y cuando el socio, en ese lapso que fija la ley, efectúa el aporte, ahí disminuzco el crédito que tiene a cobrar la sociedad, porque va a percibir el valor en dinero o en equivalente, y por lo tanto ahí lo estoy disminuyendo. El saldo de la cuenta va a ser deudor, como toda cuenta patrimonial del activo, va a representar el total de los compromisos que están pendientes de integración por parte de los socios de la SRL. Seguros pagados anticipadamente. Si yo pago un gasto por anticipado, todavía no se devengó, todavía tengo derecho, tiene un valor económico, tengo derecho a ser utilizado. Si yo cancelara la póliza de seguro, me lo deberían de restituir. Por lo tanto, si bien es un gasto, todavía no está devengado y como tal no puede ser reconocido. Entonces, si el seguro está pagado por anticipado, llámese seguro o cualquier otro gasto que esté pagado por adelantado, no está devengado y por lo tanto es un activo, no es un gasto. Y es un derecho. Como toda cuenta al activo tiene saldo deudor. ¿Cuándo se va a debitar? Cuando pague por adelantado el gasto, en este caso el seguro. ¿Cuándo se va a acreditar? Cuando estoy disminuyendo ese gasto pagado por adelantado. ¿Y cuándo va a pasar eso? Y cuando se devengue. Si yo pago el seguro por adelantado del mes de, estamos ahora en junio, pago el seguro pago el seguro del mes de julio. Si yo cancelara la póliza antes que empiece julio, no hubo plazo de cobertura. Tendría derecho a que la compañía de seguro me devuelva el dinero. Por lo tanto, es un activo. Entonces, yo lo registro en mi activo. ¿Cuándo? Ahora en junio, el seguro que estoy pagando por adelantado, que es de julio. Ahora, ¿qué sucede cuando llega julio? Ya, por más que cancele la póliza, la compañía de seguro no me lo va a devolver porque ya me brindó la cobertura del seguro. Por lo tanto, se va a acreditar la cuenta seguro pagado por adelantado cuando se devengue el gasto, es decir, cuando pase el periodo de la cobertura. ¿El saldo cuál va a ser? El saldo va a ser deudor y va a representar los seguros que están pagados por adelantado y que aún no ha transcurrido el periodo en que han de ser usufructuados. El alquiler cobrado anticipadamente, sea alquiler o sea cualquier cosa que yo lo cobre por anticipado, todavía no está ganado. Lo mismo, es al revés que el gasto pagado por adelantado. Acá es cobrado por adelantado o anticipadamente. Es alquileres cobrado por adelantado, sería la cuenta. Y al revés, si antes el gasto pagado por adelantado era un activo, el alquiler cobrado por adelantado es un pasivo. Porque yo lo estoy cobrando por adelantado, pero todavía la persona no usufructuó el bien. Si cancelara, si fuera antes, tendría que devolverle el dinero. Entonces estamos hablando de que es un pasivo. Es un pasivo. Lo debo. Entonces, como una cuenta del pasivo tiene saldo acreedor. ¿Y cuándo se va a debitar? Y se va a estar debitando cuando se va a acreditar, mejor dicho, empecemos porque es una cuenta del pasivo y tiene saldo acreedor. Se va a acreditar cuando yo cobre por adelantado el alquiler. ¿Y cuándo se va a debitar? Y bueno, cuando transcurra el plazo del alquiler al cual yo lo cobré por adelantado. ¿Por qué? Porque ya la persona va a estar usufructuando el alquiler
Y yo ya ese ingreso ya no va a ser por adelantado, sino que ya va a ser ganado, va a ser del periodo. Lo voy a sacar de alquiler cobrado por adelantado y lo voy a mandar a alquiler ganado. Por lo tanto, el saldo de la cuenta va a ser acreedor, porque es una cuenta de pasivo, y va a representar el total de los alquileres cobrados por adelantado que están pendientes de usufructuación. Deuda documentada con un pagaré. Yo debo plata, la empresa en este caso debe dinero y lo documenta con un pagaré. Sigue siendo una deuda, nada más que tiene la cualidad de que está documentada. Toda la deuda es un pasivo y como cuenta de pasivo tiene saldo acreedor. Muy bien, deuda documentada con pagaré sería documentos a pagar o pagaré o obligaciones a pagar. ¿Qué saldo va a tener? Como toda cuenta de pasivo tiene saldo acreedor. ¿Cuándo se acredita? Cuando firmo un documento. Firmo un documento, es decir, me estoy comprometiendo a pagar, estoy reconociendo la deuda, aumenta mi deuda, la voy a acreditar. ¿Cuándo lo voy a debitar? Cuando esté cancelando ese documento, cuando lo esté pagando, cuando lo esté cancelando con dinero en efectivo o su equivalente. ¿Voy a poder pagar más deuda de la que me comprometí? No. Entonces el saldo de la cuenta va a de ser y acreedor. El saldo de la cuenta va a ser acreedor y va a representar el total de las obligaciones a pagar pendientes de pago que tenga una fecha determinada. Bienes destinados a la venta son mercaderías y por lo tanto son bienes, no son derechos, son activos. Y como toda cuenta del activo tiene saldo deudor. La cuenta mercadería. La cuenta mercadería se va a debitar cada vez que incorpore al patrimonio mercadería para ser comercializada. Cada vez que yo compre, voy a debitar mercadería. ¿Por qué? Porque es una cuenta del activo y las cuentas del activo aumentan por el debe. Entonces, cuando yo ingrese mercadería para ser comercializada, la voy a debitar. ¿Cuándo voy a acreditar la mercadería? Y bueno, habíamos dicho que reconocíamos como costo de mercadería vendida cada vez que entregamos la mercadería por venta. Y en ese momento que reconozco por un lado como costo de mercadería la mercadería entregada, voy a acreditar, voy a dar de baja de mi stock la mercadería. Y como es un activo, la voy a acreditar. La voy a disminuir por el haber. Cada vez que venda mercadería, la voy a estar acreditando, la voy a estar disminuyendo de mi activo, acreditándola. ¿Cuál va a ser el saldo? Y el saldo necesariamente va a ser deudor, porque va a representar el total de la mercadería que tengo en existencia a una fecha determinada. Deuda facturada por servicio telefónico de un periodo transcurrido. Me facturaron el teléfono el mes pasado, ya pasó el mes pasado y todavía no lo pagué, entonces lo debo. Se trata de un pasivo. Como toda cuenta del pasivo tiene saldo acreedor y se va a acreditar cuando me llegue la factura por el servicio telefónico y esté pendiente de pago. La voy a debitar cada vez que efectúe el pago de la factura telefónica. ¿Cuál va a ser el saldo? Innecesariamente acreedor, porque nunca voy a pagar más de lo que debo. ¿Y qué va a representar? El total del servicio telefónico que tengo pendiente de pago. Resultado obtenido en periodos anteriores y no distribuidos. La cuenta se va a llamar resultados acumulados o resultados no asignados. Es una cuenta de patrimonio neto. Patrimonio neto son los resultados que gané el año pasado o ejercicios anteriores y que no me los distribuí. Me quedaron en el patrimonio. Se llaman resultados no asignados o resultados acumulados. Cuenta de patrimonio neto como tal tiene saldo acreedor. La cuenta de patrimonio neto tiene saldo acreedor y aumenta por el haber y disminuye por el debe. ¿Cuándo voy a mandarlo al haber? Cuando cancele el resultado del ejercicio y lo mande a resultados no asignados. ¿Cómo sería el movimiento? Ya lo vamos a ver detenidamente, eso ya en la otra materia, en contabilidad 2, pero vamos a plantearlo de esta manera. Yo durante todo el ejercicio económico estoy registrando cuentas individuales de resultados positivos y negativos. Al final del ejercicio, refundo el total de esas cuentas de resultado contra cuentas de resultado del ejercicio. Lo voy a mandar en una sola cuenta, voy a poner resultado del ejercicio fue de tal importe. Y voy a cancelar todas las cuentas de resultado contra resultado del ejercicio. Bien, cuando empiezo el ejercicio siguiente, me va a quedar en resultado del ejercicio un saldo de la cuenta. Y todas las cuentas de resultado me quedaron en cero porque las refundí contra el resultado del ejercicio.
Entonces cuando empiezo a hacer operaciones sociales en el año siguiente, las cuentas me van a quedar en cero, las de resultado, y ahí voy a medir el nuevo resultado de mi nuevo ejercicio. Pero en la cuenta de resultado del ejercicio me quedó un saldo. Y cuando yo termine este ejercicio siguiente, voy a querer refundir la cuenta de resultado del ejercicio y va a tener un saldo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la cuenta que me quedó de resultado del ejercicio del año anterior? Voy a tener que sacar ese saldo y mandarle a la cuenta resultados no asignados o resultados acumulados. Entonces, la voy a acreditar si la cuenta de resultado del ejercicio es positivo, tiene saldo acreedor. Entonces, voy a debitar la cuenta resultado del ejercicio, ya lo vamos a ver bien esto, no se asusten, y voy a acreditar la cuenta resultados no asignados. ¿Y cuándo lo voy a debitar? La cuenta resultados no asignados o resultados acumulados, cuando hago una distribución de esos resultados. Pague un dividendo, pague un honorario a director o síndico, o constituye una reserva. La ley, ya lo vamos a ver detenidamente, el propio estatuto de la entidad, nos obliga a constituir reservas de resultados. Entonces voy a sacar de resultados no asignados y le voy a dar una afectación específica. ¿Cuál? Reserva legal, porque me lo dice la ley, o una reserva facultativa, porque me lo dice el estatuto de la sociedad. Bien. Anticipos recibidos a cuentas futuras ventas de mercaderías. Es lo mismo que el alquiler cobrado por adelantado. A mí me está pagando un cliente dinero por anticipado, pero yo no le entregué la mercadería todavía. Si yo no le llego a entregar la mercadería, le voy a tener que devolver la plata. Por lo tanto, estamos hablando que se trata de un pasivo. Yo no tengo un crédito para cobrarle a este señor. Entonces, ese dinero que a mí me entra es un pasivo. Debo ese dinero. Por lo tanto, es una cuenta que va a ser clientes pagados por, qué sé yo, anticipo de clientes podría ser el nombre de la cuenta, y es una cuenta de pasivo. La cuenta de pasivo tiene saldo acreedor, anticipo de clientes con saldo acreedor. Se va a acreditar cada vez que un cliente nos dé un anticipo a cuenta de una futura entrega, y se va a debitar cuando entregue la mercadería. Cuando entrego la mercadería ya va a dejar de ser un anticipo de cliente y va a pasar a ser una venta efectiva. Por lo tanto, el saldo de la cuenta, como toda cuenta de pasivo, va a tener saldo acreedor y va a representar el total del dinero que los clientes me anticiparon y que todavía no efectué la entrega por ese valor. Bueno, un poquito largo el ejercicio, espero que se haya entendido. Yo sé que esto es medio difícil de digerir. Mírenlo nuevamente el video, cualquier cosa me van haciendo preguntas, me las van dejando al pie. Un saludo y que anden bien.